Pásame mi café. Listo, ahora sí ya. Y ya empezó a grabar. Vamos a ver si puedo volver a compartir la pantalla. Estas primeras clases son un poquito tediosas porque es pura teoría. Ya después vamos a empezar a hacer más práctica. No se preocupen que pensando en que todo el semestre va a ser así. Veamos si me deja compartir. Estadística. No, esto es contabilidad. Plano cartesiano. Estadística. Aquí está. Ok, estamos hablando de los niveles de medición. Los datos se obtienen a través de un proceso llamado medición. Desde este punto de vista puede definirse medición como el proceso por el cual asignamos una categoría o un valor a una variable para determinada unidad de análisis. Ejemplo, cuando decimos que Martín es varón, estamos haciendo una medición porque estamos asignando una categoría, varón, a una variable, que es el sexo, para una unidad de análisis, que es Martín. Se pueden hacer mediciones con mayor o menor grado de precisión. Ya aquí ya nos están indicando, por ejemplo, cuando estábamos viendo los conceptos de variables, de la nominal, de la agrupada, sin agrupar. Aquí ya nos están hablando, estamos agrupando, que son de sexo masculino, categoría varón o masculino, que habíamos dicho, para unidad de análisis, que es Martín, es una persona, ¿ya? Vamos a ver otro análisis. Bueno, entonces, Juan es varón. Entonces, Juan es otra unidad de análisis. Ya tenemos dos unidades de análisis, Martín y Juan. Tenemos una categoría, que son varones, que es de la variable del sexo. Así es como ya empezamos a ver el uso de las variables. Cuanto más precisa sea la medición, más información nos suministra sobre la variable y por tanto sobre la unidad de análisis. No es lo mismo decir que una persona es alta a decir que mide 1,83 metros. Ya podemos ver nosotros ahí que podemos entonces categorizar un poquito más esa parte. Los diferentes grados de precisión o de contenido informativo de una medición se suelen caracterizar con niveles de medición. Típicamente se definen 4 niveles de medición y en cada uno de ellos la obtención del dato o resultado de la medición será diferente. Los niveles o escalas de medición pueden ser nominal, ordinal, cuantitativo discreto, cuantitativo continuo, por intervalos y de razón. Pues ya tenemos ahí los diferentes niveles o escalas de medición importantes de análisis. Ejemplos de datos de diferentes medición. Ya aquí ya les muestro yo un cuadro más sintético de los diferentes niveles de medición que podemos tener. Que los principales que vamos a estar utilizando son el nivel nominal, el ordinal, el cuantitativo discreto y el cuantitativo continuo. Tenemos datos, unidad de análisis, variable, categoría o valor y unidad de medida, que es lo que normalmente utilizamos nosotros para cualquier tipo de análisis. Y aquí entonces les voy mostrando ciertos ejemplos de qué es lo que significa de cada uno y qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Nominal, simplemente asignar un atributo a una unidad de análisis. Martín es electricista. Se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, rótulos o categorías. Los datos no pueden acomodarse según un esquema de ordenamiento, digamos de bajo a alto. El término nominal puede asociarse con solo nombres. Ordinal, asignar un atributo a una unidad de análisis cuyas categorías pueden ser ordenadas en una serie creciente
ya me pasé, era lo que no quería. Serie creciente o decreciente. La categoría secundaria completa puede ordenarse en una serie, pues está entre secundaria incompleta y universitaria incompleta. Implican datos que pueden acomodarse según el orden, pero no es posible determinar diferencias entre valores de datos o tales diferencias carecen de significado. Y allá nos dan un ejemplo para que vayamos entendiendo esta teoría. Al asignar un número a los vehículos en un taller de servicio, según el orden de llegada, estamos llevando una escala ordinal. Es decir, el primer vehículo en llegar se le va a asignar el número 1, al siguiente el número 2 y así sucesivamente. De esta forma llevamos un orden, una categoría general con un solo elemento y se pueden establecer relaciones entre ellas porque se guarda la misma relación que el orden de llegada al taller y así no pelean muchas personas, ¿verdad? Ya sabemos que usted tiene el número 5, calculo yo que dentro de 3 horas y media ya estamos trabajando con su carrito, entonces váyase a tomarse un cafecito, váyase a comerse un panito, vaya a hacer otros mandados, aunque sea a pie, porque no le queda de otra, ¿verdad? No tenemos carro para prestarle, pero usted ya sabe que dentro de 3 horas y media ya estamos trabajando en su vehículo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a trabajar de una manera ordenada. Lo mismo es para la información estadística cuando queremos sacar información, análisis de ello. Hay que hacerlo de una forma ordenada también. Cuantitativo. Asignar un atributo a una unidad de análisis de modo tal que la categoría asignada permita saber cuánto mayor o menor en respecto a otra categoría. Es decir, especifica la distancia o intervalo entre categorías. La categoría 70 es el doble que la categoría 35. Las variables medibles, en el nivel cuantitativo pueden ser discretas o continuas. Entonces ya aquí ya nos explican cuáles son las discretas y continuas. La discreta es aquella en la cual, dados dos valores consecutivos, no puede adoptar ningún valor intermedio. Por ejemplo, entre 32 y 33 dientes. No pueden hablarse de 32 y medio dientes, a menos de que te lo quiebres, pero igual no es lo lógico, ¿verdad? Cuantitativo continuo. Es cuando dados los dos variables consecutivos, la variable puede adoptar muchos valores intermedios. Por ejemplo, entre el 1 y 2 metros. Pueden haber muchas longitudes posibles. No solo estamos hablando de centímetros, ¿verdad? Por intervalos. Es como el nivel ordinal de la propiedad adicional que podemos determinar magnitudes de diferencia entre los datos que tienen algún significado. Sin embargo, no hay un punto de partida o ser inherente natural en el que la cantidad esté totalmente ausente. Además de poseer las características de la escala ordinal, encontramos que la asignación de los números a los elementos es tan precisa que podemos determinar la magnitud de los intervalos, la distancia, entre todos los elementos de la escala. Podemos indicar, pues, que esta es verdaderamente la primera escala cuantitativa y a los caracteres que posean esta escala de medición pueden calculárseles todas las medidas estadísticas a excepción del coeficiente de variación. Y ahí nos muestran unos ejemplos. Se me trabó la computadora, les cuento. Hagamos un pequeño resumen. ¿Quién me puede decir qué hemos hablado y qué ha entendido de la información que hemos leído hasta este momento? ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Quién ¿Se me han puede visto decir? los tipos de variables? ¿En qué se dividen las variables? ¿Cómo hacer la recopilación de datos? Correcto. Las fuentes de información que se tienen que tener y el sistema de recolección. Perfecto. Y los niveles de medición. Ya solo eso nos faltó. Miren, ya les ganaron y ya nadie más puede decir más, dijo un compañero. ¿Los niveles de qué dijo? Eso no lo tengo. Los niveles de medición, que es los que estamos viendo ahorita. Por Ah, ok, intervalo, sí. las cuantitativas continuas. Dice, ejemplo,
el lapso transcurrido entre 1998 y 1999 es igual al que transcurrió entre el 2000 y 2001. Ya sabemos que durante esos intervalos es la misma cantidad de información que podemos tener en días, en tiempo. Si a una hora tenemos una temperatura ambiente de 15 centígrados, significa que hace frío. Si después de varias horas la temperatura cambia a 30, no significa que hace el doble de frío. Y si estuviera a 0, no significa que ya no hace frío, o bien que no hay temperatura. Simplemente bajó, varió, pero no se sintió. De razón. Es el nivel de medida más elevado y se diferencia en la escala por intervalos, únicamente por poseer un punto cero propio como origen. Es decir, que el valor cero de esta escala significa ausencia de la magnitud que estamos midiendo. Voy a hacer un paréntesis. Como tengo mi pantalla compartida, no puedo ver los chats. Aquí me está indicando que hay un chat, pero no lo puedo ver. Entonces yo les voy a pedir mejor que activen su micrófono y me hagan la consulta directa que puedan tener. Ahora, si se están saludando, síganse saludando. Y aquí viene la parte un poquito bonita, dirían, después de estar leyendo tanto. La presentación gráfica de los datos. Y nos van indicando qué tipo de gráficas vamos a utilizar. Recuérdense que vimos un cuadrito arriba de las variables, qué tipo de gráficas podíamos usar para cada una de las variables. Aquí ya nos van a explicar cada una de esas gráficas. Nos da un pequeño concepto y nos da una pequeña foto de cómo es la gráfica. Porque no se olviden, existe, por ejemplo, la primera presentación gráfica de datos que tenemos acá, que es la de barras vertical. Existe la de barras horizontal, que no se llama de barras. Tiene otro nombre. Ahorita lo vamos a verificar. Dice, vamos a ver, tenemos... Otra vez se me desactivó la cámara. Vamos a ver, ya logré ver mi chat. Vamos a ver, dice, licenciado, buen día. Este documento también lo compartirá en Zoom. El anterior no tiene los mismos datos. La grabación, con mucho gusto, la puedo compartir. Ahora, el material lo voy a volver a subir a Edusa, verificando que sí sea el completo. Son 47 páginas las que tiene este archivo. Si no las tiene, por favor, durante la semana me pueden escribir para que yo se los vuelva a compartir, porque la próxima semana igual vamos a estar teniendo este archivo para trabajar. Ok. Presentación gráfica de datos. Como todos sabemos, es más entendible la información que se proporciona con gráficas. Como decimos en el buen chapín, con dibujitos. Como vimos en un esquema anterior, en el tema de las variables, existen gráficas que son ad hoc para presentar la información y esta nos permite revelar patrones de comportamiento de la variable de estudio. El tipo de gráfico que se utilice dependerá del tipo de datos y el concepto a representar. Para datos cualitativos, variables cualitativas, las gráficas que generalmente son utilizadas son pastel y barras, pero existen otras que podemos aplicar como el Pareto y el pictograma. Aquí tenemos entonces el de barras, muestra cantidad de datos que pertenece a cada categoría como áreas rectangulares de tamaño proporcional. Cada barra sólida, ya sea o vertical o horizontal, representa un tipo de dato. Bueno, aquí sí en este archivo nos dice que el de barras, tanto horizontal como vertical, le llaman de barras. Pero yo sé que las que son horizontales tienen otro nombre. Se los voy a investigar y se los hago pasar. Tenemos la circular, denominada también de pastel o gráfica de 100%. Se utiliza para mostrar la cantidad de datos que pertenece a cada categoría como una parte proporcional de un círculo. Por ejemplo, ¿dónde podemos usar la de barras? Bueno, yo quiero saber la cantidad de ventas, únicamente la cantidad de ventas que tenemos en cada sucursal. Vamos a ver, aquí tenemos 3, 4, 5 gráficas. 5 Walmarts. Voy a agarrar el de Santa Clara, voy a agarrar el de la Roosevelt, voy a agarrar el de Condado Concepción.
¿En dónde más hay Walmart? A ver, alguien me puede decir, me faltan 2. Ah, Metro Norte. Frutales. ¿Perdón? Frutales es Metro Norte. Ah, sí, y Frutales. Ah, Frutales, ¿dónde está el de Frutales? Portales. No, no, es de Álamos. Frutal no tiene Walmart. Es Álamos, Villahermosa. Pero bueno, pongamos esos 5. Entonces, aquí las gráficas me van a decir a mí cuál es el Walmart que está vendiendo más y cuál es el Walmart que está vendiendo menos. No estoy especificando ni producto, ni horarios de venta, ni día, nada. Solo quiero las ventas. Eso me ayuda. La circular. Bueno, quiero ver cuántos alumnos están participando en el chat. Entonces, aquí los muestro en los colorcitos. Tengo 2 que no han participado durante la clase. Tengo el 50% que sí, el 75% solo me dice hola, etc. Así nos va sirviendo a nosotros las gráficas. Lo vamos entendiendo de mejor manera. Y cada uno de ellos va teniendo un concepto. Si me pongo a leer todo el concepto, no vamos a terminar de cada uno, pero ustedes van a tener su material en donde ya tienen cada uno de la información, el dato de cómo se llama la gráfica, un pequeño concepto y una pequeña foto de qué se trata. Dense cuenta que en esta siguiente que teníamos, que es el de Pareto, está mezclado con una gráfica que puede ser la de barras con la de puntos. Entonces ya sabemos que la de Pareto posiblemente está mezclada. Tenemos el de pictograma, que ese casi nadie lo usa, pero sí puede existir. De personitas, miren. Este podrían usar ahorita para decirnos cómo vamos con el COVID en Guatemala, por departamento. Luego tenemos para datos cuantitativos. Las gráficas que generalmente son utilizadas son el histograma, el polígono de frecuencias, la ojiva de puntos y lineales. Entonces también tenemos cada uno para ellas, tenemos un pequeño concepto y una foto de cada una de estas. ¿Y esto va a entrar en el examen? Sí, va a entrar en el examen. Por favor, lean los conceptos de cada uno de las diferentes gráficas que tenemos acá. Tenemos gráfica de puntos, gráficas lineales. Aquí vamos viendo fotos de cada una de ellas. Yo las tengo chiquititas, pero cuando ustedes tengan su archivo pueden agrandarlas. Y bueno, el presente, tenemos el nuevo tema a tratar ya después de haber tenido los conceptos básicos de cómo vamos a trabajar estadística. Ahorita vamos a empezar entonces a trabajar con recolección de datos principalmente. Vamos a trabajar presentación de datos de una sola variable. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer estadísticas, cuadros comparativos, gráficas con una sola variable. Ya después nos la complican con más variables. Y a eso se le llama distribución de frecuencias. La información estadística puede constar de un gran número de observaciones y mientras mayor sea el número, mayor puede ser la conveniencia y necesidad de presentarla en forma resumida, la cual puede permitir algunos detalles, pero en cambio puede revelar la naturaleza general de la información. Un resumen de tal distribución se denomina distribución de frecuencia. Puede decirse también que una distribución es el patrón de variabilidad mostrado por los datos de una variable. La distribución muestra la frecuencia de cada valor de la variable. La siguiente tabla, que denominaremos número 1, resume las edades de 1.763.000 varones que constituye la fuerza laboral masculina de cierto país. Y aquí entonces ya estamos viendo primero el título, fuerza laboral masculina de un país, clasificación por edades. Ya empezamos a tener variables. ¿Qué variable tenemos ahorita? El sexo, masculino. Solamente estamos viendo a los varones. Luego tenemos variables agrupadas. ¿Cómo la tenemos agrupada? Por edades.
¿Cómo la tenemos? Por intervalos. Ok, entonces ya tenemos nuestra variable por intervalos también. Y nos muestran que de 14 a 19 años hay 218,000 personas laborando, varones. De 20 a 24, 313,000. De 25 a 55, 977,000. Y más de 55 años, 255,000, para hacer un total de 1,763,000. Ojo, señores, cualquier información que les proporcionen y vean ustedes un cuadro como este, tienen que sumar y verificar que esta información sea correcta, que sea lo que nos están diciendo que es la información. Si esto no cuadra, no es que la información esté para tirarse a la basura, sino que vengan y ustedes tienen que decir, miren, la información no está correcta, no está completa. Por favor, complétenmela para poder trabajar, para poder hacer análisis. Porque si esto no está correcto, de nada sirve que sigan trabajando lo demás porque ya sabemos que todo va a estar mal. Como cuando lo hablamos al principio, la información que nosotros tenemos que recolectar es la que nosotros tenemos que tener. Si nosotros le metemos a esa recolección de información basura, por así decirlo, en una palabra sencilla, o información que no es la que queremos, no vamos a tener información entonces que nosotros buena para poder hacer análisis. ¿Ah? Si le ponemos basura, basura vamos a presentar y no queremos hacer eso. Imagínense en una presentación, en un trabajo, que ustedes presenten algo que no sea lo correcto. Entonces, siempre, siempre, por favor, verifiquen que esta información aquí sea la correcta. O sea que de ahorita en adelante necesito que tengan su calculadora a la mano. Para empezar puede ser una sencilla, pero desde ya les recomiendo que compren una científica porque les va a servir no solo para la clase de estadística, sino para estadística 2 e incluso para matemática 2. Entonces, es mejor hacer una pequeña y buena inversión en una buena calculadora. Pero desde ya ustedes van verificando. Entonces, esta información yo la typeé. Así que también de paso les pido que la revisen. Entonces ya sabemos que 218 más 313 más 977 más 255 me tiene que dar 1,763 y solo le agrego los 13 ceros y ya me da el dato. Entonces sí, la tabla está bien. La tabla número 1 presenta datos de una variable cuantitativa. Cuantitativa significa datos, números, por lo cual se trata de una distribución de frecuencias cuantitativa. Solo nos arroja información de números, no de análisis, más allá de eso. Por otra parte, la tabla número 2 es una distribución de frecuencias cualitativas, debido a que el campo de especialización del alumno no puede ser medidos, sino solo pueden ser descritos. Tenemos campos de especialización de los alumnos en áreas técnicas, construcción, electrónica, eléctrica y mecánica, y número de alumnos. Tenemos variables estamos hablando personas, no sabemos si es masculino o femenino, pero tenemos una agrupación porque son áreas especializadas, técnicas, construcción, electrónica. Y tenemos los datos cuantitativos, que estamos hablando de cantidad de números, pero aquí ya estamos hablando también de cualitativos porque ya estamos analizando en base a ciertas técnicas. Aquí no dijimos nada. De esos de 20 a 24 puede que sean todos estudiantes universitarios, como puede que no. Puede que todos estén trabajando en el área de construcción, como puede que otros estén en el área financiera, etcétera. No lo tenemos aquí. Aquí solo tenemos datos cuantitativos, números. Cambio aquí si ya podemos especificarle un poco más. Si voy muy rápido me avisan, por favor. Intervalos, marcas de clases y frecuencias. La dificultad de resumir un conjunto de datos puede ser superada agrupando los diversos valores en un número reducido de clases llamados intervalos de clases. Cada una de las clases tiene un extremo o límite superior y uno inferior. El extremo inferior es el menor valor que puede caer en esta clase y el superior el mayor valor. ¿Qué quiere decir?
Recordémonos que en la primera gráfica pusimos edades de 14 a 20, de 20 a 25, de 21 a 25, de 26 a 30, etc. Ahí vamos viendo nosotros esos intervalos. Si alguien está de 20 a 25 y tiene 19, no va a ir en ese rango, tiene que ir en el inferior. Y tampoco va a ir en el superior porque está muy por encima de las edades para que esta persona esté en este rango. El punto medio entre el límite superior de una clase y el límite inferior de la siguiente clase es la frontera superior o límite real superior de la clase y la frontera inferior o límite real inferior de la siguiente clase. Es una clase dada. Todos los valores deben ser mayores a la frontera inferior y menores a la frontera superior. Para evitar ambigüedades, las fronteras se expresan con una cifra decimal más que los extremos. ¿Qué quiere decir? Fronteras. Nosotros vamos a especificar de qué intervalo estamos hablando para cada una. Dijimos de 15 a 20, de 21 a 25, de 26 a 30. Estamos hablando de fronteras de 5 en 5. Eso es lo que nos está diciendo acá. La diferencia entre las fronteras superior e inferior de una clase se denomina amplitud de clase. El punto medio entre los dos extremos o las dos fronteras de una clase se denomina marca de clase. El número de datos incluidos en un intervalo de clase se denomina frecuencia de la clase. Vicky, ¿para qué nos va a servir todo esto entonces? No podemos decir solo así como lo dijo usted, de 15 a 20, de 21 a 26, a 24, etcétera, etcétera. No, porque recuérdense que en base a la información que nosotros estemos sacando, puede que exista información de 15 a 20, como puede que no exista. Entonces, derivado de toda esa información que nosotros vamos a obtener, nosotros vamos a delimitar nuestras frecuencias y se hace con bases a cálculos estadísticos, no solo discrecionalmente o como dice mi hija, dedocráticamente. Entonces hay que hacer esos análisis y aquí es donde ya viene nuestra primera formulita para aprender. Construcción de una distribución de frecuencias para datos cuantitativos. No estamos hablando cualitativos, estamos hablando cuantitativos. Al construir una distribución de frecuencias para datos cuantitativos, es necesario primeramente decir cuál va a ser el número de clases. En general, este número depende fundamentalmente de la naturaleza de los datos a resumir y el objetivo que se persiga con este resumen. Sin embargo, es posible dar ciertas guías generales que pueden ser de utilidad en la determinación del número de clases. En primer lugar, el número de clases no debe ser ni muy grande ni muy pequeño. Un número pequeño de clases puede ocultar la naturaleza general de los datos y uno muy grande puede ser demasiado detallado como para revelar alguna información útil. Como regla general, se recomienda que el número de clases esté entre 5 y 20. La llamada regla de Sturges puede dar una aproximación razonable para ese número de clases, siendo esta K es igual al número de clases, donde es K igual a 1 más 3.3 log n, logaritmo n. Ya lo vamos a ver cómo se va a trabajar. Si tenemos logaritmo, señores, necesitamos una calculadora científica para poderlo trabajar, porque las sencillas no tiene para trabajar logaritmos a menos de que las sepan utilizar y ya puedan trabajar esos logaritmos en una sencilla, ¿no? Entonces, desde ya les voy a pedir que sí tengan su calculadora. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy porque ya son las -5 y así ya los dejo que se levanten, se estiren un ratito, vayan al baño, tomen agua y así pueden conectarse a su siguiente clase. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? Si no, ya saben que me pueden escribir
y yo con mucho gusto les voy a resolver sus dudas. ¿Alguien encendió su micrófono por ahí? Solo con la asistencia, licenciada, ¿cómo la tomará el día de hoy? Ok, gracias. Ya ahorita estoy precisamente tomando mis pantallazos, que a mí en el margen derecho de la pantalla me aparece mi listado de participantes. Tengo 21 participantes. Entonces, ya aquí ya les estoy tomando yo la foto para que entonces se los pueda mandar a la universidad de que todos ustedes estuvieron participando conmigo. Así que no se preocupen, está tomada la asistencia para el día de hoy. ¿Alguna otra dudita? Veo que tengo 2 chats. Vamos a tratar de abrir mi chat. Licenciada, buen día. Este documento también lo compartiré en Zoom. Bueno, eso ya lo habíamos respondido. La asistencia, Licor. Muchas gracias, Jonathan. Sí, ya la tomé. Ahí estamos tomados. Entonces, lo dejamos hasta acá. Pasen feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias, licenciado. Feliz día. Feliz día. Gracias, licenciada. Gracias, licenciado. No se quiere cerrar.